Le ruega a Venezuela. Trump juró asfixiar al gobierno de Maduro, pero terminó implorando petróleo en la oscuridad. Y es que mientras agitaba discursos de odio y revocaba licencias a petroleras extranjeras, su administración mantenía intacto el grifo energético con Caracas. Y así, el líder que prometió acabar con la dictadura no solo fracasó, quedó al descubierto. Ahora queda claro que Washington no solo necesita el crudo venezolano, sino que lo sigue comprando como adicto en rehabilitación. Y la moral de Trump se derrumbó con cada barril importado, pues habla de sanciones ejemplares, pero su economía no sobrevive sin ese petróleo. Así, Maduro no tuvo que ceder nada. Fue Estados Unidos quien cayó de rodillas. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este miércoles, 7 de mayo. Rusia y las sanciones. El golpe que Occidente no pudo dar. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Se descubrió su secreto. Mientras Donald Trump llenaba titulares con amenazas y discursos altisonantes sobre dictaduras que no serán toleradas, un dato sepultado entre las hojas de cálculo de la Administración de Información Energética lo delató. Estados Unidos importó en febrero del 2025 nada menos que 221,000 barriles diarios de petróleo y derivados provenientes de Venezuela. Ese flujo constante y medido se dio incluso tras la revocación de licencias que su propia administración impuso a empresas como Chevron, Repsol y Eni. Y así, lo que la política intentó disfrazar de ruptura total, la estadística lo desmontó sin miramientos. Fue el punto más bajo en 5 meses. Sí, pero no fue cero. Y es que la dependencia energética no entiende de sanciones ni de hipocresías diplomáticas. Y lo que la Casa Blanca pretendía ocultar bajo la alfombra del conflicto ideológico quedó registrado con precisión técnica. Ni los discursos anticubanos, reciclados, ni los desplantes de campaña bastaron para frenar el flujo petrolero. Venezuela, incluso bajo presión, sin licencias y con empresas limitadas en sus operaciones, siguió exportando crudo a Estados Unidos. Más aún, logró colocarse como el 5º mayor proveedor de petróleo del país norteamericano durante febrero, a pesar del descenso mensual. Lo que revela esta cifra no es solo una anomalía comercial, sino una humillación silenciosa. Ni siquiera cuando Trump intentó asfixiar al país caribeño, pudo impedir que el crudo venezolano mantuviera su papel en la matriz energética estadounidense. Resulta particularmente revelador que de esos 221,000 barriles diarios, 12,000 correspondieran a productos refinados como asfalto y aceite para carretera. Es decir, mientras desde Washington se ordenan sanciones contra Caracas y se revocan licencias con tono imperial, las calles de Estados Unidos siguen siendo pavimentadas con petróleo venezolano. Las carreteras que usan los mismos funcionarios que promueven el bloqueo reciben cada día miles de litros de derivados del crudo venezolano. No hay mayor muestra de contradicción que esa. Pues las botas con las que Trump golpea el estrado están posadas simbólicamente sobre el asfalto que provee el gobierno de Nicolás Maduro. A esta ironía se suma un hecho innegable. Las exportaciones venezolanas a Estados Unidos en febrero del 2025 fueron un 55,6% superiores a las del mismo mes del 2024. Hace apenas un año, Venezuela colocaba en el mercado estadounidense 142,000 barriles diarios. Y hoy, pese a los decretos, las cancelaciones de licencias y los discursos sobre elecciones libres,
La cifra ha subido más de un 50%. El petróleo venezolano no solo se sigue comprando, sino que se compra más que antes. Y no porque Trump haya cambiado de opinión, sino porque la economía estadounidense no puede renunciar a este flujo sin sufrir consecuencias energéticas inmediatas. En paralelo, Estados Unidos redujo un 6,61% sus importaciones totales de crudo y productos refinados en febrero, alcanzando 7.766.000 barriles diarios. En ese contexto de caída general, Venezuela mantuvo su suministro, asegurando el 2,85% del total. Este dato desmonta otra narrativa oficial, la de que Venezuela es un actor irrelevante en el mercado. Nada más alejado, porque en medio de la contracción general de importaciones, Caracas mantuvo su nivel de entrega, consolidándose como una pieza indispensable. La hostilidad política no logró eliminar esa cuota. Trump no pudo sustituir a Venezuela, solo disimular su necesidad. Y por si fuera poco, al sumar el resto de los países miembros de la OPEP, el bloque aportó un 12,83% del total importado por Estados Unidos, mientras los países no OPEP aportaron el 87,16%. En este tablero, Venezuela destaca como el único país al que se pretende sancionar con vehemencia, mientras se le sigue comprando petróleo. Otros exportadores no reciben ataques, aunque tengan regímenes similares o peores. Pero con Venezuela, el trato es selectivamente hostil. Esta inconsistencia en la política exterior estadounidense no solo es diplomáticamente dudosa, sino comercialmente contraproducente. Porque en medio de esa agresión selectiva, la economía interna sigue necesitando el crudo que viene desde el Caribe. La decisión de Trump de revocar las licencias otorgadas por Biden a las petroleras internacionales fue presentada como una medida de presión por la falta de elecciones libres en Venezuela. Pero en la práctica lo que hizo fue cortar una vía de producción que estaba en pleno ascenso y sustituirla por rutas más complejas e improvisadas. Las licencias permitieron durante 2 años un leve respiro en las operaciones energéticas, facilitando un aumento tangible en producción y exportaciones. Su revocatoria, sin embargo, no frenó a PDVSA, sino que obligó a rediseñar la estrategia de exportación, incrementando vínculos con China y otros destinos no condicionados políticamente. A pesar del golpe, Venezuela se adaptó y redefinió sus flujos de exportación sin detener los envíos a Estados Unidos. Así, la reestructuración fue silenciosa pero efectiva. Mantuvo ventas a su histórico adversario sin claudicar ante exigencias externas. Y lejos de rogar, Venezuela fortaleció su posición negociadora, a pesar de que Trump pretendía arrinconar a Maduro. Porque cuando la necesidad aprieta, la ideología se desinfla. Y en los registros de la EIA quedó claro. Washington sigue comprando, incluso cuando niega a hacerlo. Además, los barriles que siguen saliendo del Caribe hacia el norte no son solo una carga de hidrocarburos, sino que representan la resistencia de un país al que quisieron destruir por hambre económica. Y sin embargo, ahí están. Más de 200.000 barriles diarios que cruzan el mar rumbo al enemigo que no puede prescindir de ellos. Y este es el recordatorio de que Venezuela no es un actor débil, sino uno que supo sobrevivir con inteligencia estratégica y pragmatismo comercial. Asimismo, lo que esta situación también confirma es que las sanciones no son más que mecanismos de chantaje que no funcionan cuando la necesidad energética se impone. Estados Unidos puede castigar a Venezuela, bloquearle fondos, impedirle comprar repuestos.
vetar transacciones financieras. Pero no puede, ni pudo, renunciar del todo a su petróleo. El crudo pesado venezolano no es fácil de sustituir. Y aunque los portavoces de Washington digan lo contrario, los barcos con bandera estadounidense siguen atracando para cargar barriles de un país al que siguen llamando régimen. Así, a estas alturas, lo que ha quedado demostrado es que Trump y su gobierno nunca dejaron de negociar con Maduro, aunque fuera en la sombra. La revocación de licencias fue una maniobra política no comercial, porque si de verdad Estados Unidos hubiera querido cortar todo vínculo, no habría comprado ni un solo barril más. Pero los compró y los sigue comprando, porque en política las apariencias se imponen, pero en energía manda la realidad. Y la realidad es esta: el petróleo venezolano sigue siendo clave. Pero más allá de lo técnico, lo que estas cifras revelan es una derrota moral para una política exterior construida sobre amenazas. Trump quiso estrangular económicamente a Venezuela y acabó aceptando en silencio los mismos barriles que decía querer frenar. Y así, la dependencia energética se impuso sobre la arrogancia diplomática. Además, mientras él hablaba de libertad, Caracas hablaba de contratos, y Nicolás Maduro, por su parte, no tuvo que dar discursos incendiarios, ni enviar amenazas, sino que dejó que los datos hablaran. Y en silencio, mientras en Washington se ensayaban revocatorias, su gobierno colocó más crudo, aumentó las ventas respecto al año anterior y mantuvo el país a flote en medio de un cerco asfixiante. En ese sentido, ningún otro país sancionado en el continente logró sostener este tipo de relación comercial con Estados Unidos en condiciones similares. Venezuela lo hizo y lo sigue haciendo con menos recursos, más obstáculos y una claridad estratégica que Washington parece haber perdido hace mucho. Este miércoles, 7 de mayo, Occidente subestimó a Rusia. Pensaron que las sanciones serían suficientes. Sin embargo, Moscú se estuvo preparando. Y ahora, Estados Unidos y Europa se encuentran desesperados. ¿Quieres saber por qué no pudieron acabar con Rusia? Entonces, acompáñanos a ver Rusia y las sanciones. El golpe que Occidente no pudo dar. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón Unirme y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.